Hermanos, acompáñenme a Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 11, por favor. Cuando lo tengan, me acompañen de pie, por favor, y lo vamos a leer. Filipenses 2, del 5 al 11. Sígame con su vista. La palabra del Señor, la palabra inspirada por Dios, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Este pasaje, hermanos, está para más de un sermón. Y déjenme avisarle que vamos a ver una serie de este pasaje, del 5 al 11. Lo vamos a ver en 3 sermones distintos. El día de hoy, hermanos, vamos a verlo solamente del 5 al 7. Es lo único que vamos a ver hoy como base del sermón. Esta serie de 3 sermones se va a llamar La imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Pero el día de hoy, el primero de la serie, va a tener relación con la encarnación. La siguiente, con la humillación. Y la tercera, con la exaltación. Dios nos dé gracia para ello, hermanos. Y Dios edifique a su iglesia. Voy a recapitular antes de entrar en materia. Quiero que recuerde un poquito de lo que hemos visto. Solamente recordarle que la carta tiene 2 temas principales en Filipenses. Uno es la unidad, hermanos, la unidad cristiana, una unidad basada en el Evangelio. Y 2, el gozo en Cristo, pero un gozo con la particularidad de que se pide gozo en un contexto de sufrimiento. Pareciera contradictorio, hermanos, pero esos son los 2 grandes temas de esta carta: la unidad de Cristo y el gozo en un contexto de sufrimiento. Pablo, para ayudarles a los filipenses, y el día de hoy para ayudarnos a nosotros en este propósito de estos 2 temas principales, ha usado un ejemplo de una persona, un testimonio, pero en total va a usar 4, hermanos. El primero es Pablo, el segundo es nuestro Señor Jesucristo, el tercero es Timoteo y el cuarto es Epafrodito. Ya acabamos con Pablo hasta el momento, hermanos. Ya Pablo ya usó su ejemplo para lo que él iba a necesitar. Ahora va a pasar al segundo de ellos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, hermanos, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, empezamos vamos a decirlo así, es el principio del clímax de la carta. De hecho, es casi la mitad de la carta. La carta tiene 4 capítulos. Nosotros vamos a comenzar el 2, ya en su parte del 5.º versículo. El contexto, hermanos, el texto del primer versículo, que es el versículo 5, empieza con 2 palabras que nos dicen mucho sobre lo que nos quiere decir. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues. Esta palabra, haya pues, es un conector. Alguien no empieza una conversación con alguien diciendo haya pues, sino el haya pues es una conversación que da por sentado que se dijo algo antes. Como se dijo algo antes, es por eso que usan un conector. Haya pues. Este conector indica que hay una secuencia e invita a sus lectores a considerar lo que se dijo antes. Para el lector era importante, para recibir el mensaje de Pablo, escuchar lo que se dijo antes.
para nosotros también, hermanos. Los conectores se usan para muchas cosas, pero este en particular se usa para dar una explicación. Voy a describirlo más claramente de la siguiente manera. En el capítulo 1, hermanos, Pablo nos dice lo que somos en Cristo. Le habla a los filipenses y les dice santos en Cristo. Pablo les dice que son una obra comenzada por Dios, una obra que Dios mismo va a sostener, que la va a perfeccionar. Pablo les ha recordado lo que ellos son. Pablo les ha recordado que Cristo vendrá por segunda vez. Eso, hermanos, es algo que conocemos como indicativo. Pablo nos dice, le dice a los filipenses que son santos en Cristo. Después, hermanos, dice, como son santos en Cristo, empieza algo que conocemos como imperativos. En otras palabras, Pablo empieza a decir las consecuencias de ser santos. Eres santo en Cristo Jesús. Por lo tanto, o como dice en un sermón que predicamos anteriormente, solamente que os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo. Pero el haya pues, hermanos, haya pues, no es un conector para cambiar de tema. El haya pues es un conector que se utiliza para abundar más sobre un tema. Ya se dijo que Él quiere que nos comportemos de manera digna del Evangelio de Cristo. Y si se acuerdan del sermón anterior, Pablo nos exhortaba a los filipenses y hoy a nosotros a la unidad y al amor. Lea el versículo del 2 al 4 de este mismo capítulo. Fíjese bien lo que dice Pablo anteriormente. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Y ahora, con el haya pues, hermanos, va a dar una explicación de eso. Va a dar una explicación de esto. Les pide, sean unánimes y tengan un mismo amor. En otras palabras, ámense y únanse. En el sermón anterior vimos cómo Pablo nos decía que podíamos lograr esto. Versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con unidad, estando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Es como si Pablo dijera, haya pues, es como si dijera, sean unidos y ámense. ¿Quieren tener claro cómo hacerlo? Este conector implica una explicación. ¿Quieren tener claro cómo hacerlo? Haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quieren ser unidos? ¿Quieren amarse? Haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra haya pues, ya dijimos que era un conector. Más bien, la palabra sentir, ese mismo sentir que usa nuestra Reina Valera, es una palabra que pareciera a primera vista tener relación con las emociones, como si uno estuviera feliz y luego triste y luego con miedo y así. Pero la palabra sentir no transmite el significado propio completo de lo que quiere transmitir el autor Pablo en el griego. Esta palabra sentir es una palabra que significa en griego un modo de pensar. En griego la palabra se llama froneo, en español es un modo de pensar, un modo de tener la misma opinión o tener la misma disposición. Otras traducciones lo traducen como tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La palabra transmite en pocas o en resumen es una invitación de tener una disposición o manera de pensar a la de Cristo. Eso es lo que tener en común. Esta misma palabra se usa
unos versículos atrás, versículo 2. Mire, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es la misma palabra. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo para que los filipenses puedan tener ese mismo sentir, esa misma actitud, esa misma forma de pensar. Nos invita este texto a comparar, hermanos, la disposición de los filipenses con la disposición que hubo en Cristo. Esta palabra es comparativa. Esta expresión tenía un significado específico para el filipense. Esta carta iba al filipense cuando Pablo le dice: compórtate como es digno del evangelio de Cristo. Eso tenía un peso para el filipense. Cuando Pablo le dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, eso también tenía un peso para el filipense, tenía un significado para él. Porque para el filipense, nuestro Señor Jesucristo no era un personaje nuevo. Les habla de Cristo, Pablo, asumiendo que ellos saben quién es, y que si él usa esa expresión va a lograr transmitirle al filipense su mensaje. Para entonces, hermanos, que estamos hablando más o menos del año 60, 50 y tantos después de Cristo, nuestro Señor Jesucristo ya había sido predicado en muchas partes. No sé si alguien de los filipenses que estaban en ese lugar ya había ido a Jerusalén o a algún lugar a ver personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo sé, no lo dice la palabra. Más o menos la distancia que hay entre Filipos y Jerusalén es más o menos la distancia que hay entre Tijuana y Guadalajara, para que se den una idea. O sea, sí había distancia, pero pues era una distancia no tan corta comparada con otros viajes misioneros de Pablo. No sé qué tanto habrán tenido relación con nuestro Señor Jesucristo, pero de una cosa sí tenemos seguridad: Cristo era predicado, y los filipenses, cuando escuchaban que hay en ellos el mismo sentir que hubo en Cristo, era ese Cristo que ellos con toda seguridad ya habían escuchado. Ya habíamos visto un pasaje aquí mismo que dice que ya sea por contienda o por verdad, Cristo es predicado. En Filipos, Cristo era bastante predicado. Cuando él dijo esto, el filipense detectaba una palabra que tenía mucho significado para ellos. ¿Qué es lo que ellos sabían de Jesucristo? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sabían ellos? No es un término nuevo, no es una persona nueva. ¿Qué entendían ellos, hermanos, cuando escuchaban de Cristo? Ellos lo relacionaban inmediatamente con su persona, hermanos, y con su obra. Debió haber sido retador esta expresión: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debió haber sido una expresión retadora para la iglesia en Filipos. Imagínense que aquí estamos un grupo de fans de algún personaje, el que quiera, y no nos comportamos o no lo sabemos. Vamos a pensar si es un cantante, hermanos. Imagínense que no se sabe las canciones. ¿Cómo nos veríamos como admiradores de una persona si no nos las sabemos? Esto es un ejemplo mundano, hermanos, pero lo que quiero decir es: imagínense para la iglesia en Filipos decir que son una iglesia cristiana, santos en Cristo Jesús, en quienes Dios había empezado una obra, y luego que le digan: pues compórtate como a quien dices que sigues, a tu seguidor, a ese Dios en quien tú crees. Debió haber sido muy retador. ¿Dices que crees en Cristo? ¿Que hay en ti el mismo sentido? Para eso voy al punto 2 del sermón, hermanos, y quiero que consideremos a Cristo en su persona. En su persona. Consideremos su deidad. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo nos recuerda que Cristo era Dios.
que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual era Dios. El que se encarnó, hermanos, era uno que era distinto al Padre e igual al Padre. El que se encarnó, Jesucristo, era diferente porque el Hijo no es el Padre, pero el que se encarnó es igual al Padre porque también es Dios. Pablo nos recuerda que Cristo es Dios. Y cuando Pablo utiliza el cual siendo en forma de Dios, estaba diciéndole al filipense que Él era Dios mismo. La palabra que se utiliza aquí en forma de Dios puede generar dudas. Podemos hacer en nuestra mente, poder pasar algún pensamiento diciendo que no era Dios, sino nada más tomó una forma para parecerse a Dios. Un comentarista de apellido Hendrickson dice: la palabra que se utiliza aquí es morfe o forma, y hace referencia en este contexto en particular a algo íntimo. O sea, es una forma, no es como un molde, hermanos, no es un molde que usamos para muchas cosas. No, en esta palabra morfe se utiliza la palabra para algo que se relaciona íntimamente, para algo que se relaciona esencialmente y para algo que se relaciona permanentemente en la naturaleza de algo o de alguien. Cuando dice que Cristo era en forma de Dios, Él tenía con Dios un vínculo esencial, un vínculo permanente y un vínculo íntimo en la más profunda raíz de su naturaleza. Una traducción literal diría o traduciría esta frase diciendo: Cristo quien existía en forma de Dios. O sea, era algo de su existencia. Es una palabra que abarca todo sobre Dios. Pero consideremos lo siguiente: si alguien tiene dudas de que la forma de Dios no significa que Cristo era Dios, considere lo siguiente: el texto afirma que Cristo es Dios. Forma de Dios tan significa ser Dios que el mismo versículo más adelante dice que era igual a Dios. Léalo, dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Por eso significa que Cristo era Dios. Esta forma de Dios e igualdad con Dios en el pasaje, hermanos, se utiliza para contrastar la forma que tomó más adelante. Si Cristo era Dios, cobra relevancia que después tomara forma de hombre. Si no hubiera sido Dios lo que quiso transmitir Pablo, el pasaje diría algo sin sentido como esto: Cristo, él siendo quien era humano, se hizo humano. ¿Ya ve cómo no cobra sentido? Cristo, el que era humano, se hizo humano, no tiene sentido. Pablo, sin lugar a dudas, hermanos, usó forma de Dios para referirse a que Cristo era el Hijo de Dios. Y eso es lo que le da valor a todo el pasaje y a toda la Biblia, hermanos. Cristo es Dios, y usted puede decir con toda confianza: amén. Amén. Cristo es Dios. Nuestra confesión de fe, que nos ayuda a resumir las doctrinas que creemos que la Biblia contiene, dice lo siguiente: Cristo es Dios. Bueno, dice la segunda persona de la Trinidad, hermanos, el resplandor de la gloria del Padre, su imagen plena, es de la misma sustancia e igual a Él, el que hizo el mundo, quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Él es Cristo, Dios mismo. ¿Qué significa la deidad de Cristo? Una respuesta concisa respondería con
sus atributos. ¿Qué significa que Cristo sea Dios? Pues que Cristo tiene los mismos atributos de Dios. Dios es santo, Dios es sapientísimo, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es perfecto, Dios es misericordioso, justo, amantísimo, y aquellos atributos que yo sé que usted guarda en su corazón y que cree de la palabra de Dios. Pero ¿qué implica esto para nosotros? ¿Qué implica para nosotros, usted y yo? ¿Qué implica para los filipenses que Cristo sea Dios? Todo, pero vamos a aterrizarlo. Voy a tomar la cita de un autor que se llama John Faber, y él lo que hizo fue decir lo que significaba que Cristo fuera Dios, tratando de ilustrarlo, porque miren esto, hermanos, miren esto. La grandeza de la humildad de nuestro Señor se mide por lo que Él estuvo dispuesto a bajar de su ambiente natural. Entre más alto estaba el Señor, más significó su encarnación. John Frege lo dice de esta manera: la condición y el estado de Jesucristo antes de su encarnación eran de la delicia y el placer más elevado e indescriptible, disfrutando al Padre. ¿Había considerado eso, hermanos? Que Cristo antes de su encarnación era Dios, y eso significa que Él estaba en completo placer y plenitud con el Padre. Dice la cita, continúa la cita. Juan nos dice que estaba en el seno del Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice la cita. Pablo nos dice en Corintios 8:9 que Cristo era rico. Cristo era rico. Acompáñenme, 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, en nuestro texto, el que tenemos aquí en Filipenses, nos dice que era igual a Dios, o sea que tenía toda la gloria, todas las características de la majestad de Dios, las riquezas que tenía el Hijo eran las mismas riquezas del Padre. Cristo decía: todo lo que tiene el Padre es mío. Y lo que tiene hoy, hermanos, en su estado de exaltación, porque hoy Cristo ha resucitado y ha sido exaltado, y en su segunda venida vendrá exaltado, glorificado a este mundo. Ese mismo estado, hermanos, que tiene hoy es el mismo que tenía antes de encarnarse. Acompáñenme a Juan 17:15. Dice la palabra de Dios, Juan 17:15. Del 15 en adelante. Perdonen, hermanos, 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo, hermanos, habitaba en el seno mismo del Padre. Era rico, era Dios y vivía en gloria. Cuando Pablo les dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y luego les dice el cual era en forma de Dios, le dice Filipenses: mira dónde estaba el Señor, en gloria, en majestad, rico, en plenitud, en el seno. Fin de la cita que acabo de hacer.
Hermanos, esto me lleva a una aplicación. ¿Qué es Jesucristo para nosotros? ¿Hemos doblado nuestra rodilla delante de Él? ¿Nos hemos rendido a Él? Reconozco cuando le digo a Jesucristo que es mi Señor, que Él gobierna mi forma de vivir. Lucas 6:46 amonesta a unas personas que decían seguir al Señor con estas palabras. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Seamos advertidos, hermanos, a seguir ejercitando los medios de gracia, seguirnos exponiendo a su palabra, seguirnos exponiendo a la oración, para que nuestra vida completa confiese que Cristo es nuestro Señor. Que el Señor nos ayude para que nosotros le digamos Señor y Dios con toda nuestra vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y no pierda el aliento, porque es el mismo Señor Jesucristo el que comienza la obra en ustedes. ¿Qué tiene que ver esto con el sermón? ¿Por qué estamos hablando de unidad y de amor? Porque así titulé el sermón, imitando a Cristo. De hecho, este sermón, el nombre de este sermón particularmente es encarnando su amor y su unidad. Encarnando su amor y su unidad. ¿Qué tiene que ver la encarnación o la situación en la que estaba el Señor con la unidad y con el amor? Se preguntarán ustedes. En la grandeza, en que la grandeza de esa unidad de nuestro Señor se mide por lo que Él estuvo dispuesto a dejar. Todo eso que le dije, hermanos, cuando se encarnó, sin perder su deidad, hermanos, Él dejó ese lugar, Él dejó su gloria, hermanos, y vino encarnado en forma de hombre. Vino en forma de hombre, de ese tamaño. Él no dejó riquezas materiales por nosotros, no, Él dejó su majestuosidad. Recuerde que el mensaje es un llamado a la unidad y al amor. Y recuerde lo que dice el versículo 4 de nuestro pasaje. Lee el versículo 4, acompáñenme. Lo que dice el versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Para tener unidad y amor, hermanos, es necesario no solamente mirar por lo suyo propio, sino también por lo de otros. Cristo pudo haber visto por sí mismo, y al él decidir ser lo que es y lo que ha sido por la eternidad, hermanos, Él seguiría siendo igual de majestuoso, igual de santo, igual de justo, disfrutando la infinita felicidad de estar junto al Padre, pero Él lo vio por lo suyo propio. No estimó, hermanos, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y para la unidad y para el amor, hermanos, es necesario que cada quien no mire solamente lo suyo propio, sino también lo de otros, como Cristo Jesús, quien siendo Dios no se aferró, y nosotros, hermanos, siendo simples criaturas, usando expresiones más claras que la Biblia usa, hermanos, siervos inútiles. Algún salmo, el Salmo 22 dice: gusano soy. Nosotros, hermanos, muchas veces nos aferramos a las cosas que el mismo Dios nos ha dado, y en ocasiones nos aferramos a mirar cada uno por lo suyo propio, aunque eso rompa la unidad o aunque eso se refleje en falta de amor.
Ser orgulloso, hermanos, no es actuar de acuerdo con el carácter de Cristo. Eso nos recuerda el fracaso de Adán. Adán no era Dios, pero él quería ser como Dios. En contraste, Cristo, quien sí era igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El filipense tenía que dejar de pensar de la siguiente manera. Tiene que dejar de pensar diciendo: es mi opinión, es mi derecho, es mi criterio, es mi punto de vista. El filipense tenía que empezarse a preguntar, primero, si su opinión o su derecho es conforme a la Escritura. El filipense tenía que empezar a preguntarse si eso que él estaba teniendo en su corazón era lo mejor, no solo para él, sino también para su prójimo y para su iglesia, porque es una carta a una iglesia. Algo puede ser lo mejor para uno de ellos y pueden aferrarse, sin embargo, sería un error, hermanos, aferrarse a costa de nuestro hermano, a costa de nuestra iglesia. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no dejo que nada me domine, dice Pablo en Corintios. Con el ejemplo de Cristo, al recordarnos su ejemplo, nos deja sin argumentos para actuar de una manera egoísta y orgullosa, o contenciosa también. Nos exhorta de una manera firme a la humildad, dejando de ver cada uno por lo suyo propio, más bien por lo de otros, así como Cristo, que vio por lo de otros, no se aferró a su condición maravillosa. Iglesia, ¿hay algo a lo que te estés aferrando que te haga enfocarte en lo tuyo propio, perdiendo de vista la unidad y el amor de tu iglesia? El amor hacia tu prójimo, el que es digno, el único que es digno, nos dio un ejemplo de humildad velando por la unidad y el amor, Cristo Jesús. Y en tercer lugar, hermanos, no solamente debemos de considerar la deidad de Cristo, no nada más esta invitación, el llamado de tener un mismo sentir, no nada más considerando los atributos de nuestro Señor Jesucristo, sino también considerando su humanidad. Filipenses 2, de nuestro texto que tenemos del 5-7, hermanos, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ayúdeme con una oración más, dice: y estando en la condición de hombre. En el griego, los versículos tienen que saber, hermanos, que la división por versículos y capítulos no son inspirados, estos se hicieron para otros fines, poderlos identificar mejor. En el griego, hermanos, el versículo llega hasta aquí, hasta donde dice: y estando en condición de hombre. Pues ayúdeme a leer hasta esta parte, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Ponga atención en los verbos. Versículo 7, los verbos, hermanos. Se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, de siervo, se hizo semejante a los hombres y estuvo en la condición de hombre. Cristo no se aferró a ser igual a Dios al grado que se encarnó. Nuestra confesión de fe lo resume, lo que creemos sobre la persona de Cristo, de la siguiente manera. Y cuando uso algo de la confesión de fe, hermanos, a lo mejor el tiempo no me alcanza a ver todos los pasajes. Yo le invito a que entre semanas ustedes sigan meditando y pidiendo el sustento bíblico de lo que se afirma. Dice, hablando de Cristo: tomó sobre sí la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales, con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Hermanos, Cristo se hizo verdaderamente hombre. Él vino al mundo por un proceso, sí, de una virgen, un embarazo virginal,
pero mediante un proceso natural de nacimiento, un parto, hermanos. Cristo fue envuelto en pañales, creció progresivamente en cuanto a su naturaleza humana, tuvo hermanos y hermanas, sufrió, se entristeció, se enojó, lloró, se regocijó. Él era propenso, como cualquier humano, a morir, y murió. Su porte y su aspecto eran como los demás humanos. Su forma de vestir, sus costumbres eran contemporáneas al contexto judío de aquel entonces. Hasta las personas que conocían a nuestro Señor Jesucristo, convencidos de que era hombre, decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿No tiene como hermanos a estas personas? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hermanos, Cristo era Emmanuel. Era Dios con nosotros en toda la extensión de la palabra. Plenamente Dios, sin embargo, plenamente hombre. Y esto cobra relevancia, hermanos. ¿Por qué? Porque encarnarse implicó despojarse de la gloria y la riqueza que tenía. Encarnarse implicó conocer la pobreza. Encarnarse implicó vivir la fragilidad del cuerpo humano. Encarnarse le costó haber sido tentado por Satanás en el desierto. Encarnarse le implicó ser sensible a dolores y ser sujeto a la muerte, y Él en su gloria antes en eternidad. Él no conocía estas cosas en un sentido. Aclarando, hermanos, Él nunca dejó su naturaleza divina cuando se encarnó. Él no dejó en su closet sus atributos divinos cuando vino. No, hermanos. Tuvo dos naturalezas. Una naturaleza divina, plena, completa, idéntica a la del Padre, solamente cambia la persona, y una naturaleza humana, juntas. Estas dos naturalezas, usted puede abundar más en la Confesión de Fe, capítulo 8, párrafo 2. Pero en resumen, hermanos, nosotros creemos que estas dos naturalezas, sus atributos permanecieron, los atributos divinos. Cuando lo crucificaban, hermanos, la naturaleza divina sostenía la cruz y al que lo clavaban. La Confesión de Fe dice: pero ahora estas dos naturalezas coexisten en una naturaleza divina junto a una naturaleza humana. Cada una de estas dos era completa, o sea, no era 99.9% Dios o 99.9% hombre, él era 100% Dios, 100% hombre. Cada una de estas naturalezas era completa, eran perfectas, distintas entre sí, pero unidas inseparablemente en una persona. Sin conversión, no se convirtió en otra cosa. Sin confusión, no se mezclaba, hermanos, la naturaleza divina con la humana, no se mezclan. Sin composición, como algo compuesto por dos cosas o dos partes. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Es algo que nuestra mente no comprende. Lo que sí estoy seguro es que aquel verbo, que es otro de los nombres de Jesucristo, y quizá el nombre más reverente a nuestro Señor Jesucristo, aquel verbo fue hecho carne. Es lo único que podemos saber y decir amén. El verbo fue hecho carne. Su carne no fue un instrumento. No dice que el verbo entró en la carne, para que no supongamos que vino temporalmente. Cristo asumió una naturaleza humana completa, integral. En todo, hermanos, fue semejante a nosotros, excepto en el pecado.
filipense conocía que Cristo era Dios. Y él creía que era Dios, filipense. Ellos conocían el evangelio de ese Cristo y proclamaban la verdad de Cristo. Al escuchar lo que Pablo dijo, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ellos tenían claro que se referían a ese Dios que no se aferró siendo igual a Dios y que se hizo hombre. Nuevamente pregunto, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de unidad y amor? Tiene que ver de muchas formas el hacerse hombre. Cristo pudo venir en forma de rey. Cristo pudo venir en forma de hombre rico, como Salomón. Cristo pudo venir como humano, siendo un líder político. Cristo pudo venir siendo un jefe militar. Cristo pudo haber sido la persona más admirada del mundo. Pudo haber venido como vendrá en la segunda venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios en una nube, resplandeciendo todo a su alrededor. Escogió, sin embargo, hermanos, venir de una forma que nadie esperaba. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Vino como siervo, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con la unidad? Para que pueda transmitir mejor la idea, le quiero decir que la palabra siervo que se usa ahí es el equivalente que usamos nosotros en nuestro contexto para esclavo. Doulos es la palabra en griego. Pablo estaba explicando al filipense, por medio del ejemplo de Cristo, lo que él quería que entendieran para tener unidad y amor. Él dice en el versículo 3, de aquí mismo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y para entender de qué quiere decir con humildad y qué quiere decir con estimando a los demás como superiores a él mismo, usa el ejemplo de Cristo en forma de siervo, en forma de esclavo. No fue improvisado venir como siervo. Isaías 53, que habla sobre Cristo, el versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Una raíz de tierra seca, hermanos, no es algo verde, ¿verdad?, de nuestra imaginación. Dice: no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Nuestro Señor nos enseña todo sobre la unidad y sobre el amor con su ejemplo, porque Él vino en forma de siervo. Pablo usó el ejemplo de Cristo, aquel Cristo que dijo que a sus discípulos que ellos no se iban a comportar como el mundo, sino que el que quiera ser el primero entre ellos tiene que ser su siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pablo usó el ejemplo de aquella persona que le lavó los pies a sus discípulos. Pablo usó el ejemplo de aquella persona que era mansa y humilde de corazón. Pablo usó el ejemplo de aquel que, viviendo en la plenitud y la majestad de su gloria, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse y se encargó y habitó entre nosotros. ¿Existe un ejemplo más excelente que Cristo
para que podamos entender lo que significa estimar a cada uno como superiores a los demás, como superiores a él mismo. No, hermanos, no hay mayor ejemplo. Y esto, el ejemplo de Cristo, nos enseña la mayor lección de unidad y de amor a la iglesia en Filipos. Hermanos, esto es cierto también para nosotros. Nos enseña el mayor ejemplo de unidad y de amor. En conclusión, hermanos, esta no es una conclusión breve, pero quiero decir lo siguiente. La encarnación de Cristo tiene todo que ver con la unidad y el amor. Pero vamos a analizarlo primero en la unidad. La encarnación tiene todo que ver con la unidad. Cristo no vio por lo suyo propio. Cristo no dijo, ya pecaron contra mí, apártense de mí y los voy a aniquilar. Cristo, hermanos, a pesar de que el pecado sigue siendo reprochable y condenable delante de Dios, a pesar de que el pecado dividió al hombre de Dios en esa comunión, Cristo no nos dejó así. El Padre no nos dejó fuera de Él. Dios tenía un plan de redención para que aquel que se separó por el pecado volviera a Él. Junto con el Padre y el Espíritu Santo planearon redimir a todos en ese pacto que tocaba hoy mi hermano José y que hemos visto las semanas anteriores, para que todos aquellos que crean en Cristo puedan ser traídos a Él y volver a ser uno. Para eso era necesaria la encarnación. ¿Qué tiene que ver la encarnación con la unidad? Todo, hermanos. La encarnación de Cristo es lo que nos va a unir a Él otra vez. 2. ¿Qué tiene que ver la encarnación con el amor? Ya dijimos de la unidad, pero ¿qué tiene que ver la encarnación con el amor? Pues que por amor Él no se aferró a ser igual a Dios, a ser Dios, como algo a que aferrarse. Por amor Él decidió encarnarse a venir en rescate por muchos. Usted, hermano o hermana, puede despojarse de algo valioso que tiene en su vida, pero solamente por aquellas personas que usted ama. Usted puede despojarse de algún vestido, de ropa, de dinero. Usted puede despojarse de descanso. Usted puede despojarse de muchas cosas que son valiosas para usted, pero estoy seguro que lo hace por aquellas personas que aman. ¿Qué haría uno por sus hijos? ¿Qué haría uno por sus padres? ¿Por su esposo, su esposa? Por un hijo, por un padre, uno está dispuesto a hacer innumerables sacrificios. Pierde uno comodidad, esfuerzo, incluso salud por esa persona. Cristo se despojó de su gloria como Dios por la sencilla razón de que amó al mundo. ¿Qué tiene que ver el ejemplo de Cristo con el amor? No. Pero déjeme ir más allá. Déjeme ir más allá. ¿Cuál es la misión más grande que tiene la iglesia en la tierra, hermanos? Predicar el evangelio a toda criatura. Le llamamos la gran comisión. ¿Qué tiene que ver la encarnación con la gran comisión? Todo, hermanos. Porque la unidad y amor que nos enseña su encarnación, la unidad y amor que nos enseña su encarnación, es necesaria, esencial para la gran comisión. Sin la unidad, hermanos, sin el amor, no vamos a cumplir la gran comisión. Es imposible. Acompáñenme, por favor, a San Juan 17. Al 23. Dice, esa es una oración, hermanos, en contexto, es una oración que hacía el Hijo al Padre justo antes de ser entregado y crucificado. Dice,
Mas no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, hermanos, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué tiene que ver la unidad y el amor con la proclamación del Evangelio? Hermanos, la palabra unidad y amor es un pleonasmo. Y quien no esté relacionado con esa palabra, un pleonasmo son dos expresiones para decir lo mismo. Unidad y amor son lo mismo, hermanos. ¿Sabe cuál es lo que nos va a unir más? El amor, que es el vínculo perfecto, dice Colosenses 3. Hay quien le dice que es el pegamento de Dios, porque el amor es el vínculo perfecto. La iglesia en Filipos tenía que amar a su hermano y vivir unido a su hermano si en verdad querían tener éxito en la proclamación del Evangelio. Necesitaban amarse y unirse, porque al Señor le plació que esa es la forma eficaz de proclamar el Evangelio. En el pasaje que leímos dice que sean perfectos en unidad para que crean que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Hermanos, iglesia, necesitamos del amor de nuestro Señor Jesucristo y de la unidad si queremos tener éxito en la proclamación del Evangelio. ¿Hay algo, hermano o hermana, que estorbe tu objetivo de ser humilde, de ser unido con tus hermanos o de amar a tus hermanos? Pablo te receta lo siguiente: considera a Cristo. Consideremos a Cristo. Y hay una aplicación aquí para el inconverso. Si hay alguien que aún no cree que Cristo es el Señor, o vive su vida sin considerar que nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Creador, el dueño de su vida, déjame decirte esto: ¿has creído en Jesucristo o practicas sin ningún remordimiento ni arrepentimiento tus pecados? Es decir, aquellas conductas que Dios te dice que no hagas. ¿Has creído en Cristo o vives en tus deleites? Si reconoces tu condición de pecador, déjame decirte una buena noticia. Si reconoces tu condición de pecador, y tienes fe en que Cristo pagó en la cruz del Calvario el castigo que merecían tus pecados, Él promete que hay salvación. Dios asumió una naturaleza humana para ofrecer salvación a los humanos. Pudo haberse hecho ángel, cualquier otra criatura, pero se hizo hombre. Asumió esta débil carne. ¿Y sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios que en Cristo Jesús, y que el Señor nos acompañe, hermanos, en unidad y en amor, para su gloria y para el avance del Evangelio.